Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchas gracias por escucharme. Esta noche vamos a hacer un vídeo de un ranking muy personal. Si hace poco pues hice unos vídeos hablando sobre cuáles eran, bajo mi criterio claramente objetivo, de cuáles eran los mejores actores y las mejores actrices de la historia del cine, muchos de vosotros me pedisteis cuáles eran realmente mis favoritos. Si esos vídeos hablaban bajo un criterio claramente objetivo, cuáles eran realmente mis gustos personales, cuáles eran mis actores y mis actrices favoritas. Pues esta noche vamos a hablar de cuáles van a ser mis 10 actrices favoritas de la historia del cine. Un ranking, pues evidentemente muy especial para mí, porque yo a todas estas actrices pues las he seguido desde muy niño, pues prácticamente durante toda su filmografía. Y además es que pues todas ellas tienen el denominador común, bajo mi punto de vista, de ser unas excelentes actrices. Algunas de ellas están metidas dentro de lo que fue el ranking de las mejores actrices de la historia del cine, pero se puede decir que la mayoría no están en aquel ranking, sino porque aquel ranking era más objetivo. Pero este ranking son, digamos, mis gustos personales. Es decir, las actrices que a mí más me gustan, las que a mí más me gusta ver en pantalla, cómo se desenvuelven, cómo interpretan sus personajes. Y evidentemente pues son 10 actrices que yo tengo muchas películas de lo que es su filmografía. Algunas no tantas como me gustaría porque no han salido en formato físico, porque no son de Hollywood. Se puede decir que la mitad de ellas son de Hollywood y la otra mitad son más también del cine europeo y también de otras nacionalidades. Pero sí que me gustaría evidentemente tener la mayoría de películas de estas grandes actrices que yo considero que son excelentes, no las mejores, sí que son excelentes, y que a mí pues me causan una debilidad especial. Es decir, esta noche no os asustéis si me sonrojo un poco hablando de estas actrices, porque yo siempre que las veo, pues digamos que me enamoro de ellas en la pantalla, porque realmente para mí son algo especial. Tienen una manera de interpretar que a mí me fascina, tienen una manera de desenvolverse, tienen una manera, en sus papeles evidentemente, de desenvolverse, de interpretar y de afrontar los papeles de una manera amable, muy simpática, y además que siempre realmente logran enganchar al espectador, o por lo menos a mí, y siempre logro pues identificarme con esos personajes tan sumamente amplios, y como os diría yo, con un gran registro de lo que son todos los papeles que han interpretado, porque todas ellas tienen una filmografía bastante completa. Pero bueno, sin más dilación vamos a ir elaborando este ranking, como siempre, del 10 al número 1, a la que yo considero que es mi favorita, la que menos me gusta de mis favoritas, a la que más me gusta. No evidentemente la mejor desde la peor a la mejor actriz, no. Desde la que menos me gusta a la que más me gusta dentro de todas las que me gustan en sí mismas. Y además es que yo disfruto muchísimo viéndolas en pantalla desde un punto de vista no que me identifique realmente con un personaje que sea femenino, sino que me identifique dentro de lo que es la película con el rol que interpretan, con su papel realmente. Vamos a empezar, yo os digo, del 10 al número 1. En el número 10 tenemos a una actriz que es británica, una actriz pues que actualmente pues no tiene mucha edad, tiene un poquito más que yo. Yo tengo 44 años, ella tiene 48 años, es prácticamente de mi quinta, y yo pues la descubrí pues a finales de los años 90 en una película que dirigía Kenneth Branagh, adaptando, como siempre, como empezó Kenneth Branagh, con los relatos, con las novelas de William Shakespeare. Y en este caso fue la película Mucho ruido y pocas nueces. La actriz a la que me refiero no es nada más y nada menos que Kate Beckinsale. Kate Beckinsale, en Mucho ruido y pocas nueces, de Kenneth Branagh, compartió un reparto coral con muchos actores como fue Keanu Reeves, con el mismo Kenneth Branagh, con Emma Thompson, con Keanu Reeves, ya creo que ya le he mencionado, con Denzel Washington. Es decir, tenía un reparto realmente muy amplio. Y ella en numerosas entrevistas dijo que le había servido también, digamos, como puente para tanto talento reunido en una sola película, para darse a conocer, ya no solo en Gran Bretaña, en el Reino Unido, sino también a nivel internacional. Lo que pasa es que como ella tiene en Mucho ruido pocas nueces un papel, digamos, no protagónico, sino que está muy opacado ya sea por el mismo Branagh, por Emma Thompson, aunque se puede decir que la trama gira alrededor del personaje de Kate Beckinsale hasta cierto punto, se puede decir que ella era tan desconocida
que actrices como, por ejemplo, como Emma Thompson, que estaba también en la película, digamos que opacaron, fagocitaron, por así decirlo, lo que fue su interpretación. Pero fue también muy conocida por una película ya donde ella fue pues más conocida, más se lanzó más a lo que fue el público, que fue La tabla de Flandes, una coproducción tanto británica como española, coproducción entre España e Inglaterra. Que la verdad es que a mí pues no me terminó de convencer mucho en ese papel, porque su interpretación fue un poco light, un poco descafeinada, como digo yo. Pero realmente la película por la que ella saltó ya a la fama en el año 2001 fue con Pearl Harbor, de Jerry Bruckheimer y de Michael Bay, donde Kate Beckinsale aquí demostró realmente todo el talento y la madera británica, esa flema británica que tienen las actrices inglesas, echándose prácticamente a la espalda una superproducción de 175 millones de dólares de la época, y fagocitando por completo tanto a Josh Hartnett como a Ben Affleck, que eran sus compañeros. De Kate Beckinsale y de Pearl Harbor se puede decir que yo hice un vídeo hablando de esta película, porque además es que Kate Beckinsale tiene el grandísimo honor, un poco triste, pero tiene el grandísimo honor de ser la última actriz filmada en formato Technicolor, con el Technicolor de 3 colores, tal y como lo habían ideado los hermanos Kalmus, perdón, el matrimonio Kalmus, prácticamente desde principios del siglo XX, desde 1920-1910. Acordaos del vídeo que hice sobre lo que fue el Technicolor de la historia del cine, que tenéis aquí en el canal. Pues Kate Beckinsale tiene el honor de ser la última, triste honor por ser la última precisamente, la última actriz de Hollywood en ser filmada en Technicolor. Pero claro, ese Technicolor tan sumamente magnífico que destacó los mejores rasgos físicos de todas las grandes estrellas del Star System. Y en Kate Beckinsale, en Pearl Harbor, se puede decir que no es una excepción. Kate Beckinsale en Pearl Harbor hace una interpretación muy deudora de lo que es el cine clásico, dando a entender que era una excelente actriz, porque supo captar, tal y como Jerry Bruckheimer y Michael Bay indicaron en el rodaje, supo captar Kate Beckinsale realmente la esencia de lo que eran las actrices de los años 40 como homenaje precisamente a aquel tipo de cine. En una interpretación amable, en una interpretación distendida, con una puesta en escena como con un cierto grado de inocencia, pero realmente cargada de dramatismo y también cargada de romanticismo. La verdad es que Kate Beckinsale en Pearl Harbor, no voy a decir que realiza el papel de su vida, pero está absolutamente magnífica. Y la cámara, ya os digo, en Technicolor, supo resaltar realmente sus rasgos físicos, toda esa elegancia que tenía, que era muy deudora, ya os digo, del cine clásico, porque realmente ella estaba, yo creo que le hubiera gustado pertenecer realmente a la época clásica del Star System, o así es como realmente John Schwartzman, que fue el director de fotografía de Pearl Harbor, cómo focalizó, mejor dicho, cómo fotografió y cómo filmó y cómo planificó a Kate Beckinsale en unos primeros planos absolutamente magníficos. Ya os digo, como solo se hacían en el cine en Technicolor de la época del Star System. Pero realmente sí, todo el mundo conoce, ya no solo por Pearl Harbor, a Kate Beckinsale fue por ser la protagonista de esa saga de 5 películas que es la saga Underworld, donde realiza el papel de Selene, una vampiresa. Además una vampiresa muy moderna, vestida con un traje de cuero negro muy ajustado y manejando las pistolas realmente de una manera fabulosa. Es más, digamos una película más de acción, y aquí realiza ya prácticamente lo que es lo diametralmente opuesto a Pearl Harbor. Si en Pearl Harbor Kate Beckinsale está más como una estrella del Star System del Hollywood de los años 40 o de los años 30 o de los 50, prácticamente en Underworld se transforma en una estrella del cine de acción, y además manejando las secuencias de acción y predominando ella en pantalla de una manera realmente magistral y prodigiosa. Y además el Kate Beckinsale en las últimas entregas de la saga Underworld, las 2 últimas que ya han bajado de calidad y de nivel bastante, ella siempre logra mantener, con su calidad interpretativa, logra mantener, por así decirlo, un mínimo de calidad en la película. Aunque luego también Kate Beckinsale no solo ha realizado superproducciones, también por ejemplo la vimos en la producción, en esta superproducción que hizo junto a Hugh Jackman, que fue Van Helsing, aquel pastiche de los como os diría yo, de los monstruos de la Universal, en plan comedia y también película de acción, en la que se manejó también realmente de una manera muy fabulosa, y que con Hugh Jackman hizo también una pareja protagonista llena de química. Pero también a Kate Beckinsale se la conoce
sobre todo mucho más en el Reino Unido, por protagonizar muchas obras de teatro en plan película también de época y de tipo costumbrista, cosa que no hemos visto aquí bastante en España. Aquí en España pues han llegado, ya os digo, más Van Helsing, Pearl Harbor, las de Underworld, más esas películas de corte fantástico, más de superproducción que ella ha protagonizado. Pero yo creo que Kate Beckinsale siempre le ha dado como ese pequeño toque británico a la producción que muchas veces ha necesitado para ganar enteros, para ganar en calidad, y ya con su sola presencia, en nivel interpretativo y con la puesta en escena que ella tiene de sus personajes de una manera muy natural, es una actriz que va en las películas como muy de cara al espectador, es decir, es como muy echada para adelante en lo que es su interpretación, muy natural, muy abierta y además siempre en constante evolución. Es una actriz que además sabe adaptarse muy bien a los cambios, es decir, está prácticamente desde los años 90 hasta ahora, sigue trabajando, es una de las actrices, una de las pocas actrices que hay hoy en día en activo, por así decirlo, en el Hollywood actual. Y estar durante 30 años en activo en el Hollywood, en un Hollywood en clara decadencia como lo tenemos hoy en día, ya es complicado. Luego también la vimos también haciendo de Ava Gardner en la película de Martin Scorsese, El aviador. Lo que pasa es que en un papel ya muy reducido que seguramente fue recortado en la sala de montaje. Yo creo que Martin Scorsese, al igual por ejemplo que hizo con Sharon Stone o con Michelle Pfeiffer, yo creo que Martin Scorsese podría haberle sacado mucho más jugo a esta actriz británica, ya os digo, muy todoterreno, muy deudora de lo que son las tablas, de la experiencia de las tablas del teatro inglés, que por supuesto, pues la verdad es que para mí es una de las actrices hoy en día, digamos, no voy a decir infravaloradas, pero hasta cierto punto olvidadas, favoritada en muchas otras ocasiones por otras actrices que no tienen ni la mitad de talento que tiene Kate Beckinsale. Pero claro, como gran actriz de lo que es el teatro inglés y británica además, sabe cómo enfocar los papeles realmente de una manera prodigiosa. En el número 10 y de mis favoritas siempre estará Kate Beckinsale. En el número 9 nos vamos a una actriz francesa. Se puede decir que esta actriz francesa fue, digamos, como la Audrey Hepburn del cine francés. Encarnaba lo que era la elegancia, lo que era la gran interpretación y también lo que fue lo que Alfred Hitchcock y Luis Buñuel hablaron de ella como una actriz de una belleza muy fría. Aunque yo, sinceramente, los papeles en la que he visto ha estado tan encantadora que la palabra frialdad es lo último que se me viene viendo sus interpretaciones. En el número 9 os estoy hablando de la actriz francesa Catherine Deneuve, que hoy en día sigue también en activo. Lo que pasa es que ya Catherine Deneuve ya tiene sus años. Pero Catherine Deneuve empezó pues muy jovencita en el mundo del cine, siendo prácticamente, se puede decir que una veinteañera, en una serie de películas musicales, o ¿cómo diría yo?, que imitaban o que intentaban imitar el estilo de las clásicas de Hollywood a principios de los años 60, como fue, sin ir más lejos, la película musical dirigida por Jacques Demy, que fue Los paraguas de Cherburgo. Una película que yo tengo, debido a que Catherine Deneuve es una de mis actrices favoritas, que ya os comentaré porque es una auténtica delicia. Es más, la película La La Land, de Damien Chazelle, otro francés, todo hay que decirlo, está basada, además, muchas de las secuencias, muchas de las interpretaciones, todo lo que es la puesta en escena, la dirección artística, está basada realmente en Los paraguas de Cherburgo, en este inolvidable musical protagonizada por Catherine Deneuve. Pero a raíz de protagonizar Los paraguas de Cherburgo, fue tal la fama de la película que se fijaron en ella pues numerosos directores, ya no solo Jacques Demy, que también la dirigió en otra película musical, que fue ya directamente un homenaje, digamos un tanto descarado, pero bien realizado, a lo que fue el cine de Hollywood, el musical de Hollywood. Incluso esta película contó con la participación de Gene Kelly, que fue Las señoritas de Rochefort, en la que Catherine Deneuve incluso interpretaba, junto a su hermana, el papel protagonista, pero en la que está también absolutamente deliciosa. Y luego una película de fantasía que tengo que comentarla yo aquí del canal, que prácticamente se puede decir que ha caído en el olvido, pero que además es muy curiosa porque las películas de fantasía no vienen directamente solo de Estados Unidos. Aquí en el cine europeo también hemos hecho películas de fantasía, que es una película que se llama Piel de asno. Ya la comentaré posteriormente, pero es una película como muy curiosa desde un punto de vista, ¿cómo os diría yo?, contada
contada desde un punto de vista como muy colorista y además con una narrativa que no es muy convencional. Ya os lo comentaré porque no es fácil de lo que es discernir todo lo que es la narrativa de Piel de Asno. Y ya os digo, del mismo director, de Jacques Demy. Pero es que además luego también Catherine Deneuve fue la musa del director, el mejor director español de la historia del cine, que fue Luis Buñuel, que realizó en 1967 una de las películas que yo prácticamente aquí en el canal fue una de las primeras películas que comenté. Pues fue precisamente, hará 3 años y pico, ya prácticamente lo que tiene la edad del canal, que fue Belle de Jour, Bella de Día, de 1967, de Luis Buñuel junto a Michel Piccoli y también junto a Francisco Rabal. Pero es que luego además repitió con Luis Buñuel en otra película junto a uno de nuestros mejores actores de todos los tiempos, que fue Fernando Rey, en la película Tristana. Atención aquí al canal porque voy a empezar a comentar películas también de Buñuel, porque algunos de vosotros me habéis pedido que ya no solo comente, o sea, que comente también a lo mejor películas que tengan también personas también españolas de lo que es nuestra nacionalidad. Pues evidentemente, si por ejemplo nos remitimos a un director, no podemos olvidar a Luis Buñuel, que fue nuestro director más internacional y el mejor director de lo que es la historia del cine español. Y voy a empezar a comentar también películas de Luis Buñuel y a comentaros lo que fue el movimiento cinematográfico surrealista, que prácticamente Buñuel se puede decir que es su máximo exponente. Pues ya os digo que Catherine Deneuve pues fue la musa de Luis Buñuel en 2 películas, en Tristana y también en Belle de Jour. Pero es que Catherine Deneuve lo que ha tenido, lo que es la carrera cinematográfica, es una carrera cinematográfica amplísima. Luego también, por ejemplo, realizó una superproducción junto a Vincent Pérez, otro actor francés, llamada Indochina. Realmente una de las películas europeas más galardonadas de los últimos tiempos. También, por ejemplo, junto a Lars von Trier en el año 2000 y a la cantante Björk en esa obra maestra, ganadora de la Palma de Oro en Cannes, que fue Bailar en la oscuridad, del creador del Dogma. Es decir, que Catherine Deneuve se puede decir que, siendo todavía una actriz en activo, se puede decir que ha acaparado casi todos los registros. Ha hecho películas, digamos, sensuales o eróticas como Belle de Jour, ha hecho películas musicales como Los Paraguas de Cherburgo, ha hecho películas o superproducciones de corte histórico como Indochina, ha hecho... O sea, la verdad es que la carrera de Catherine Deneuve ha sido muy amplia, pero sobre todo se le ha conocido, y además por su buen hacer cinematográfico, siempre ha sido muy camaleónica. Su belleza ha sido pues prácticamente expuesta como si fuera una modelo. Ha sido modelo de pasarela, ha sido modelo de cosméticos, pero es que su belleza ha sido como muy etérea. Es decir, que Luis Buñuel y Alfred Hitchcock dijeran de Catherine Deneuve que tenía una belleza muy fría, es que en las primeras interpretaciones que tenía Catherine Deneuve en sus películas tenía como ¿cómo os diría yo? Como una imagen como muy estática. Es decir, era un personaje que le faltaba, mejor dicho, era una actriz que le faltaba un poco de soltura en sus primeros papeles, pero que luego, con el paso del tiempo, ha cobrado tal magnitud en lo que se refiere a calidad interpretativa que hoy en día es una de las leyendas vivas del cine europeo y del cine de todos los tiempos. O sea, Catherine Deneuve ya es una señora ya mayor, pero que todavía, años después, sigue en activo, prácticamente desde que comenzó en los años 60. Y es una de mis actrices favoritas, yo os digo. Tiene una calidad realmente fabulosa y prácticamente dentro de lo que es el cine francés, al lado de otras actrices como por ejemplo Simone Signoret, se puede decir que es de las más notables que hay. Pero claro, Simone Signoret era ya otro estilo, era otro tipo de películas, era más de los años 50, más del neorrealismo, digamos de ese neorrealismo poético francés o derivado del neorrealismo poético francés, todo lo que en los años 30 se fraguó y luego se pospuso a los años 50. O sea, Simone Signoret era más mayor que Catherine Deneuve, pero además que eran bastante amigas en todo ello. La verdad es que Catherine Deneuve ha sido, pues, y sigue siendo, yo os digo, una de las leyendas vivas de lo que es el cine francés. En el número 9, Catherine Deneuve. En el número 8 tenemos una actriz sudafricana. Una actriz que yo, pues, la primera vez que la vi, a mí me llamó mucho más la atención por la inigualable belleza física que tiene y porque su primera película, que fue 2 días en el Valle junto a Danny Aiello, se la considera hoy en día una película de culto. Pero esta actriz ha sabido granjearse
digamos, una calidad interpretativa que hoy en día está fuera de toda duda. Es poseedora del Oscar en el año 2003 por la película Monster, y esa no es otra que Charlize Theron. Para mí Charlize Theron se puede decir que lo encarna absolutamente todo en lo que se refiere a una actriz. Es capaz de hacerte un papel dramático, es capaz de hacerte una película de acción, es capaz de hacerte una comedia, es capaz de hacerte, ¿cómo os diría yo?, una película de fantasía, de ciencia ficción, una película de mafiosos. Es una actriz realmente que lo aborda absolutamente, aborda todos los géneros cinematográficos y en todos triunfa. La vimos en Mad Max, Furia en la carretera, la hemos visto en 2 días en el Valle, la hemos visto en Monster, la hemos visto en las crónicas de Blancanieves haciendo una bruja malvada absolutamente terrorífica. Yo os digo que tengo las 2 películas de las crónicas de Blancanieves por ella, por Charlize Theron, no por Kristen Stewart, ni muchísimo menos, a la que considero una actriz bastante mediocre, todo hay que decirlo, la protagonista de Crepúsculo, pero es que Charlize Theron se come literalmente por las patas a todos los actores y a todas las actrices de sus películas. Estuvo realmente sensacional en un papel dramático que hizo junto con Keanu Reeves en una película llamada Noviembre Dulce, en la que ella pues prácticamente era, se puede decir que una novata dentro del mundo de la interpretación, aunque ya tenía cierta experiencia, pero no lo suficiente. Y Keanu Reeves ya llevaba cierto bagaje. En esta película, en la que interpreta a una chica que tiene ciertos problemas psicológicos, psíquicos, la verdad es que el papel que hace en Noviembre Dulce es auténticamente sobrecogedor. Auténticamente sobrecogedor. Y eso que fue una película que no tuvo muy buena crítica en su día, pero que los críticos lo que alabaron de esa película fue precisamente la interpretación de Charlize Theron. La interpretación de Charlize Theron en Noviembre Dulce se puede decir que es, yo os digo, sobrecogedora y hasta cierto punto no es que te sientas identificado con el papel que hace, pero es que llega a darte auténtica lástima todo lo que esta chica en su tour de force, en su personaje, realmente vive. Pero ahí es donde se ve realmente a lo que era Charlize Theron como actriz, lo que es Charlize Theron capaz de realizar delante de una cámara. Los cambios de registro que tiene Charlize Theron en Noviembre Dulce son dignos de mención. Cambios de registro que luego tuvo además posteriormente, no me acuerdo si fue antes o después, de Monster en el 2003, que fue la película por la que ganó el Oscar a la mejor actriz. Y en Monster está realmente soberbia. Además es que Charlize Theron, ya no solo debido a un proceso de maquillaje excepcional, sino un proceso interpretativo, realmente Charlize Theron en Monster desaparece por completo. Y solo vemos su personaje. Y esa característica de que una actriz o un actor se inmiscuya dentro de un papel como si fuera auténticamente esta Charlize Theron una actriz o un actor del método, que se mete de lleno en un papel y el personaje, o mejor dicho, el actor o la actriz desaparece por completo y solo queda el personaje, eso solo lo he visto hacer actualmente en el cine contemporáneo a Charlize Theron. Muy pocas actrices son capaces de realizar eso. Actrices de la talla a lo mejor de Meryl Streep o de Emma Thompson, la que yo considero Emma Thompson que es la mejor actriz hoy en día del cine contemporáneo. Pero Charlize Theron lo que hizo en Monster, en Noviembre Dulce y en la mayoría de sus películas, lo que hace es transmutarse realmente en sus papeles y Charlize Theron desaparece. Es más, yo me acuerdo cuando vi, os cuento una anécdota, que cuando vi la de las crónicas de Blancanieves, la primera, la tengo en Blu-ray, ya os digo por ella, que es una película de fantasía, tengo que decir que el montaje del director que yo tengo en Blu-ray es bastante mejor película que el montaje que se vio en los cines, que era un poco más distendida. Pero la segunda parte, en la que interpreta, hace el papel de la bruja malvada, de la madrastra de Blancanieves, aunque en la segunda no aparece Blancanieves, aparece lo que es la leyenda del cazador, que aparece nuevo Chris Hemsworth, pero que reparte protagonismo con Jessica Chastain y con Emily Blunt, que son 2 actrices muy de peso. Jessica Chastain ha ganado el Oscar a mejor actriz este año, se lo han dado. Se puede decir que no es que fagocite, es que hace desaparecer por completo a una actriz también realmente soberbia como es Jessica Chastain. Pero es que Jessica Chastain, al lado de Charlize Theron, no tiene absolutamente nada que hacer. Es decir, es tal la presencia que tiene Charlize Theron en su interpretación en la segunda parte de las crónicas de Blancanieves, que siendo una película muy normalita, es decir, muy, por así decirlo, muy andar por casa, dentro del género de fantasía,
las secuencias en las que aparece Charlize Theron provocan al espectador miedo. O sea, yo pasé con esta película, que la vi en el cine, miedo cada vez que Charlize Theron salía en la pantalla. Porque es que además sus miradas, sus gestos, se transmuta, o sea, esa cara tan dulce que tiene realmente, como en 2 días en el Valle, o como en otras películas como en Pactar con el Diablo, también con Keanu Reeves, pero en la que estuvo también muy dulce, de repente desaparece por completo. Y nos encontramos con un personaje absolutamente maquiavélico. Un personaje absolutamente maquiavélico. La verdad es que Charlize Theron, la calidad interpretativa que tiene al lado de esa esplendorosa belleza que tiene, porque tiene un rostro que se puede decir que es prácticamente perfecto, conforman lo que para mí sería hoy en día una de las grandes actrices del Star System si hoy en día existiera un Star System. Yo creo que al igual que Kate Beckinsale o al igual que Michelle Pfeiffer, Kate Beckinsale esta Charlize Theron sería de esas actrices que en el Hollywood clásico hubiera triunfado por todo lo alto. Lo ha hecho en el cine contemporáneo, tiene numerosos premios, pero la cantidad de películas que yo veo, por ejemplo, cuando una actriz del Hollywood clásico me gusta y veo su filmografía, todas las que tiene, y luego las comparo con las filmografías, la cantidad de películas, no a lo mejor en calidad, sino en cantidad, yo digo, es que mis actrices favoritas del cine contemporáneo, me gustaría que tuviesen toda esa gran cantidad también de películas. Pero claro, el Hollywood de ahora no es el mismo que el Hollywood de hace 50, 60 o 70 años. No se hacen tantas ni con tanta calidad. Pero Charlize Theron hubiese estado como pez en el agua debido a la calidad interpretativa y sobre todo a esa magnífica belleza tan etérea que tiene, y sobre todo tan deslumbrante, porque cada vez que sale en la pantalla es que inunda la pantalla con una belleza absolutamente inigualable. Para mí Charlize Theron se puede decir que es la actriz 10, la actriz perfecta, porque tiene elegancia, tiene saber estar, tiene, digamos, una presencia frente a la cámara inigualable, tiene por así decirlo, ¿cómo os diría yo? Tiene un bagaje, tiene una experiencia que desde el primer momento prácticamente lo demostró de su carrera, que es para mí pues una de las más sobresalientes actrices que hay ahora mismo en Hollywood. Lo que pasa es que yo creo que a Charlize Theron está empezando a apagarse un poco su estrella, porque debido pues a la carencia que tiene hoy en día en Hollywood de géneros cinematográficos, yo creo que Charlize Theron no termina a lo mejor de encajar. Creo que ha hecho hace poco una película para Netflix, creo recordar, pero la verdad es que no es la Charlize Theron de las películas hechas para cine. Pero sinceramente lo que es la calidad interpretativa de Charlize Theron está evidentemente fuera de toda duda. En el número 8, Charlize Theron. En el número 7 tenemos ya una actriz, más o menos una estrella, mejor dicho una estrella norteamericana, que se puede decir, ¿qué se puede decir de ella ya que no se haya dicho? O sea, es que ella es la quinta esencia de Hollywood. Es decir, yo creo que Hollywood o la historia de Hollywood no sería lo mismo sin ella. Fue la actriz de los años 50 mejor pagada. Es decir, todos los directores, después de que rodaban con ella, echaban pestes de ella. Porque decían que si era mala actriz, que si el otro, que si no sé qué. Pero todos se morían por trabajar y por volver a trabajar con ella. Me estoy refiriendo a la actriz o a la gran estrella del cine que es Marilyn Monroe. Marilyn Monroe empezó prácticamente pues de la mano de pequeñas comedias como por ejemplo Amor en conserva con los hermanos Marx. En aquel homenaje que yo hice a Marilyn Monroe en este vídeo en el que os puse una serie de fotografías en las que comentaba muchas de lo que eran sus películas principales, de las que son las que yo pienso que son las indispensables dentro de su filmografía, empezó prácticamente siendo una gran actriz de comedia, pero todo es por culpa prácticamente de los hermanos Marx. Groucho Marx vio el potencial que tenía Marilyn Monroe, incluso dentro de lo que es el terreno de la comedia, y los grandes títulos que tiene Marilyn Monroe son comedias, pero eso no es casualidad, sino causalidad, porque Groucho Marx no es que la tomara con ella como diciendo voy a ser yo como tu maestro, por así decirlo, pero le enseñó, digamos, a explotar un potencial cómico que muy pocas actrices de Hollywood en aquella época tenían. Es decir, estuvo deliciosa Marilyn Monroe en Con faldas a lo loco, en Bus Stop, en Me siento rejuvenecer, en La tentación vive arriba. ¿Quién no recuerda la secuencia en la que va por la calle
pasa por encima de una rejilla del metro y de repente le levanta la falda a Marilyn Monroe. Todas esas películas son comedias. Pero yo os digo, eran comedias porque ella tenía realmente como la vena de comicidad dentro de sus películas. Pero todo ello porque los hermanos Marx, sobre todo Groucho Marx, cuando ya los hermanos Marx estaban a finales de los 40 en su decadencia, realmente supieron ver en Marilyn Monroe que podía explotar una vena cómica y una calidad interpretativa que en muchos casos ella ni siquiera sabía que tenía. Marilyn Monroe estuvo además dando clases de interpretación o siempre llevaba un profesor o una maestra de interpretación a todas las películas en las que ella pues ejercía de protagonista o de actriz, ya que era una persona bastante insegura, tuvo una serie de problemas psicológicos porque ella fue prácticamente de orfanato en orfanato cuando era una niña. Pero cuando se propuso ser actriz, pues Marilyn Monroe lo dio, se puede decir que lo dio todo. Además se levantaba a las 5 de la mañana, empezaba a practicar gimnasia corriendo por Los Ángeles, por Beverly Hills. Es decir, se mantenía realmente en forma. Aunque fue una actriz en ese sentido muy incomprendida por parte de los hombres que se casaron con ella. Porque siempre vieron ella a la Marilyn Monroe de las películas, pero no a la Norma Jean Baker, que era realmente su nombre auténtico y a la persona que era. Y eso le provocó mucha frustración a ella. Además que en el rodaje de Con falda y saludo loco, posterior al rodaje Con falda y saludo loco, perdió un hijo, perdió un bebé. Ella estaba embarazada en el rodaje Con falda y saludo loco. Lo menciono en la crítica de esta película, que la tenéis aquí en el canal. Y la verdad es que todos los problemas psíquicos que tenía ya derivados de una infancia difícil fueron atenuándose cada vez más y más. Luego también fue amante de los hermanos Kennedy. Pero realmente, a mí por lo que me gusta Marilyn Monroe es por lo que os he comentado de las anteriores actrices. Era, digamos, como la Charlize Theron del panorama hollywoodiense de clásicos. Es decir, era la actriz que llenaba la pantalla. Es decir, su sola presencia ya podían estar interpretada la película por otro elenco de actores también muy buenos, ya os digo, pero ella el foco siempre era el foco de atención. Por ejemplo, en la película de Howard Hawks en Me siento rejuvenecer, compartió cartel con Cary Grant y con Ginger Rogers. Pero es que Marilyn Monroe, se puede decir que cuando sale Cary Grant y Ginger Rogers, dos excepcionales actores, se puede decir que desaparecen de la secuencia de la película. Es decir, al igual que Charlize Theron, es decir, Marilyn Monroe tenía la capacidad, que no lo tienen todas las actrices, que no tienen todas las estrellas de Hollywood, realmente de que cuando salen en pantalla, todos los demás, el espectador siempre se focaliza en ella. Ya sea hombre, sea mujer, porque tiene un aura especial que emana realmente. Y además es que de estas actrices, de su interpretación. Luego también realizó también otros tipos, no solo comedias, también en las películas de aventuras tipo western, como por ejemplo Río sin retorno junto a Robert Mitchum, dirigida por Otto Preminger, en la que también estuvo fabulosa. Evidentemente Vidas rebeldes con John Huston, junto a Montgomery Clift y con Clark Gable, que se puede decir que esa película fue como el colofón a las carreras de los tres. Clark Gable falleció prácticamente al poco de terminar el rodaje, Montgomery Clift también poco tiempo después, y Marilyn Monroe se puede decir que Vidas rebeldes fue pues prácticamente su última película destacable dentro de su filmografía, porque todo lo que hizo después de Vidas rebeldes creo que ya pues prácticamente cayó en el olvido, incluso en esa pequeña película inacabada que quería rodar junto a George Cukor, en la que salía desnuda en una piscina, pero que no pudo terminarla pues porque se la encontraron en circunstancias todavía no lo suficientemente aclaradas, se la encontraron muerta. Pero el legado que nos dejó Marilyn Monroe como la gran estrella de Hollywood que ha sido y que ha protagonizado películas de toda índole, realmente pues ha sido absolutamente magnífico. Le dio incluso sopas con onda, interpretativamente hablando, a Laurence Olivier en la película El príncipe y la corista, que fue una película que dirigió y protagonizó el propio Laurence Olivier. Y además que le trajo totalmente de cabeza a Laurence Olivier en aquella época. Si ya le traía de cabeza a Billy Wilder en Con falda y saludo loco, imaginaos a Laurence Olivier con el carácter que tenía el propio Laurence Olivier. Pero es que además también tenía otras estupendas y excepcionales películas, como por ejemplo Niebla en el alma, una película dirigida por un director muy conocido en la Hammer, que fue Roy Ward Baker, en el que hace un papel
eminentemente dramático, muy alejado de los papeles cómicos que ella hacía. Aunque evidentemente a Marilyn Monroe la conocemos por Con faldas y a lo loco, por La tentación vive arriba, por Los caballeros las prefieren rubias, por Me siento rejuvenecer, por Bus Stop, por Amor en conserva, incluso en un pequeño papel en la película John Huston, La jungla de asfalto, que prácticamente fue también pues, uno de sus pequeños primeros papeles por los que empezó. Pero Marilyn Monroe siempre será esa estrella fulgurante, la máxima estrella del cine de Hollywood, en el que se puede decir que la cámara se enamoraba de ella desde el primer fotograma hasta el último. Y siempre hace unas interpretaciones, hoy he de decir despectivamente a muchos historiadores, muchos críticos, que hacía unas interpretaciones como muy de, ¿cómo os diría yo? Como muy de rubia tontita, no sé qué, pero es que hacer bien de rubia tontita no es tan fácil. Es decir, parece como os diría yo? Como John Wayne. O sea, parecía que John Wayne siempre hacía el mismo papel, pero no era así ni muchísimo menos. O sea, John Wayne, no os dejéis engañar por falsos críticos de cine en los que dicen que solo John Wayne hizo western. No, es que John Wayne hizo mucho. John Wayne hizo también películas de aventuras, como por ejemplo La venganza del bergantín, dramas muy importantes, como por ejemplo El bárbaro y la geisha, que está basada ligeramente en la ópera Madame Butterfly, comedias magníficas como El hombre tranquilo, como La taberna del irlandés, también, por ejemplo, dramas también junto a Maureen O'Hara y John Ford dirigiéndolas, Escrito bajo el cielo, que es una película dramática muy profunda, también dramas películas de aviadores. John Wayne lo hizo absolutamente todo. Pues se puede decir que John Wayne, aunque la mayor parte fueran westerns, no era fácil también realizar el papel ese de western. Pues a Marilyn Monroe le ocurría exactamente lo mismo. Parecía que siempre hacía el mismo papel, pero hacer el papel de rubia un poco tontita, como que parece que no sabe por dónde le vienen los tiros, eso era también muy complicado. Porque tiene que ser creíble el papel. Pero esa credibilidad que le daba al espectador no era fácil de conseguir. Es decir, Marilyn Monroe es ese tipo de estrella realmente de cine que lo tiene absolutamente todo. Sabía interpretar, en su puesta en escena sabía estar delante de una cámara, sabía aguantar muy bien los primeros planos y sabía hacer unas interpretaciones hasta en cierto punto sobrecogedoras. Os recomiendo una película de Marilyn Monroe que se llama Niágara, que es una película realmente de cine negro, dirigida por Henry Hathaway y además protagonizada por ella misma y por Joseph Cotten. Joseph Cotten ya más mayor, uno de los actores fetiche amigos de Orson Welles. Y además que realizó una interpretación absolutamente magistral, fabulosa. Os recomiendo Niágara porque es una de las grandes películas de lo que es el cine negro, aunque es en Technicolor. Pero el cine noir no tenía por qué ser siempre en blanco y negro. En el número 7, ya os digo, una actriz todoterreno, la gran estrella del cine de todos los tiempos, que es Marilyn Monroe. En el número 6 tenemos también a una actriz estadounidense, pues que empezó, se puede decir que en las películas musicales, pero no empezó, como mucha gente se cree, junto a Fred Astaire. Estoy hablando de la actriz Ginger Rogers. Ginger Rogers empezó en pequeños papeles de películas musicales, estando, digamos, a la sombra de otros actores y de otras actrices que ya, digamos, tenían una fama ya muy establecida, muy establecida ya en Hollywood. Por ejemplo, hay un musical realmente extraordinario que yo quiero comentar aquí en el canal en breve, se llama La calle 42. Uno de los grandes musicales de la historia del cine, uno de los musicales históricos de la historia del cine. Está basada también en otro musical, la película está basada en otro musical de Broadway, asimismo. Y además interpretado por unos actores que ya, pues bueno, se puede decir que a lo mejor no suenan mucho, que fueron Dick Powell y Ruby Keller, que hicieron durante los años 30 como pareja protagonista muchos musicales de índole, digamos, muy amable. Y La calle 42 pertenece a ese tipo de películas, pero un tipo de películas que estaban fuera del código Hays. Pues Ginger Rogers empezó haciendo un pequeño papel en La calle 42. Pero es que luego posteriormente empezó en pequeños papeles también del género musical hasta que llamó la atención de la RKO y la contrataron para protagonizar una serie de películas junto a Fred Astaire, ahora sí, ya
digamos, a mediados de los años 30. La primera película que hizo con Fred Astaire fue La alegre divorciada, pero es que fue una relación que tuvieron ellos dos muy profesional en lo que se refiere a las películas durante, pues desde los años 30 hasta finales de los años 40. La última película que protagonizaron ellos dos fue Vuelve a mí, pero que ya no pertenece a la RKO, sino que pertenecía a la Metro-Goldwyn-Mayer, y que era esta película como una especie como de compendio de todo lo que había sido la relación profesional y las películas que habían protagonizado Fred Astaire y Ginger Rogers. Aunque tengo que decir que Ginger Rogers era mucho más completa como actriz que Fred Astaire. Fred Astaire encarnaba a lo que era el bailarín. Ginger Rogers también era una bailarina excepcional, pero Ginger Rogers estaba artísticamente un punto por encima, un escalón por encima de Fred Astaire, porque Ginger Rogers sabía interpretar mucho mejor. Es decir, Fred Astaire, fuera de lo que eran los musicales, no tenía que hacer demasiado. Pero Ginger Rogers sí tuvo una carrera artística cinematográfica en papeles que no eran del género musical. Fue además dirigida por uno de los grandes directores, uno de los directores más infravalorados del Hollywood de la época, que fue Gregory La Cava, en dos películas esenciales dentro de su filmografía y también de lo que fue el panorama cinematográfico del cine clásico, que fueron Damas del teatro junto a Katharine Hepburn y también La muchacha de la Quinta Avenida, una de las grandes obras maestras de la alta comedia que a mí me gustaría comentar aquí en breve también en el canal, y que hace un papel absolutamente magistral, muy gracioso y muy cómico. La vena que tenía realmente Ginger Rogers como cómica era absolutamente excepcional. Además que también estuvo en Me siento rejuvenecer. La verdad es que Me siento rejuvenecer de Howard Hawks, ahora que lo pienso, ahora que vuelvo a caer en ello, tiene a bastantes de los actores y actrices que son mis favoritos. A Ginger Rogers, a Cary Grant, a Marilyn Monroe. Es decir, pero Ginger Rogers siempre fue una actriz que se desenvolvió también en toda clase de papeles. Realmente, todos los que son los grandes actores, las grandes actrices, no tienen que encasillarse dentro de un género. Tienen que hacer películas de muchos estilos. Y Ginger Rogers no era una excepción. Ginger Rogers hizo comedias, hizo dramas, aunque evidentemente todos la recordamos por ser la pareja prácticamente oficial en el baile de Fred Astaire. Pero ya os digo que artísticamente estaba por encima de Fred Astaire porque Ginger Rogers era mejor intérprete que Fred Astaire. También cantaba, Fred Astaire también cantaba, pero Ginger Rogers interpretaba mucho mejor que Fred Astaire. En ese sentido, Ginger Rogers fue una actriz bastante todoterreno dentro de la década de los años 30 y de los años 40. También pasó el casting para protagonizar esta, ¿cómo se llama? Lo que el viento se llevó, pero fue desechada totalmente, porque su vena cómica y su físico tan rotundo, tan voluptuoso, no entraban dentro de los cánones entonces de la Metro-Goldwyn-Mayer y de David O. Selznick, el productor. Pero la verdad es que la carrera que hizo dentro de la RKO con los musicales con Fred Astaire pues fue realmente meteórica. Es decir, Ginger Rogers demostró lo que pocas actrices podían dar en aquella época: ser una gran estrella del musical, cantar, bailar y a la vez también interpretar. Realmente de una calidad interpretativa y artística fuera de toda duda. En el número 6 ya os digo Ginger Rogers. En el número 5 tenemos a una actriz austriaca. Volvemos a Europa. Una actriz que empezó desde muy jovencita a protagonizar películas, que en Alemania y en Austria fue venerada, absolutamente venerada, y que tuvo una carrera también fulgurante como actriz. Pero se puede decir que su vida, la carrera de su vida, fue completamente un desastre, una tragedia tras otra la que vivió la pobrecita, y con 43 años falleció. Muy joven, prácticamente un año menos de lo que tengo yo, que tengo 44. Os estoy hablando de la actriz austríaca Romy Schneider. Romy Schneider la conocemos todos por hacer el papel de Sisi, la emperatriz Isabel de Austria. Y se puede decir que ese fue el papel que la consagró, pero que también la transformó como en una maldición personal. Pero la calidad interpretativa que Romy Schneider dio prácticamente desde el principio de su carrera hasta el final, se puede decir que fue magistral. Hizo también todo tipo de géneros, sobre todo el histórico, y trabajó además con los mejores directores europeos de la época, incluido evidentemente ya no solo Visconti, sino Ernst Marischka, que era el director que le había lanzado al estrellato, el director austriaco que le había lanzado al estrellato al protagonizar la película de Sisi, en una trilogía absolutamente, muchos dicen edulcorada, pero yo digo absolutamente encantadora.
Además fue una trilogía compuesta por Sisi, Sisi Emperatriz y El destino de Sisi. Pero es que luego además hizo dos películas también con Ernst Marischka, con el mismo director, también muy de temática similar, que fueron Los jóvenes años de una reina y sobre todo una película que es una absoluta delicia de película. Una película que cuando yo la he visto en el cine, la palabra que me viene es encantadora a la cabeza, que es La panadera y el emperador. Una película en la que Romy Schneider hace el papel de, creo que es sobrina o hija de un panadero, pero que es el panadero que se encarga de hacer los panes de la corte real. Además de tener una panadería normal, se encarga de enviar a la corte real todo lo que es el pan. Y claro, ella pues tiene la ilusión de conocer a gente de la casa real. Todo hay que decir que en las películas que protagonizó que dirigió con, mejor dicho, que estuvo a las órdenes de Ernst Marischka, Romy Schneider también tuvo como compañera de reparto a su madre, Magda Schneider, que para ella, según ella, fue pues como una auténtica también maldición. Porque Magda Schneider la tenía controladísima a su hija, pero en los rodajes en todo momento, porque claro, estaba levantando tal revuelo en lo que se refiere a la fama que tenía, que ella era muy niña. Cuando hizo de Sisi, pues tendría 17 o 18 años. Si llegaba, a lo mejor 16, 17, 18 años, era muy jovencita. Y claro, la fama se le echó encima demasiado rápido. Pero ese control que tenía Magda Schneider sobre su hija, Romy Schneider, realmente pues para ella le terminó agobiando muchísimo. Y su vida se puede decir que cambió, no sé diría yo si para bien o para mal, cuando conoció al amor de su vida, el actor francés Alain Delon, uno de los galanes de la época del cine francés. Según Romy Schneider, el amor de su vida. Pero Alain Delon tenía fama de ser bastante mujeriego, toda la vida lo fue, toda la vida fue, vamos, famosísimas son las juergas que se tiraba con Jean-Paul Belmondo, yéndose de chicas, por así decirlo, con él mismo, con Jean-Paul Belmondo, y eso que eran la contraparte. Alain Delon era muy guapo y Jean-Paul Belmondo era un coco tremendo. Pero tenían un carisma los dos, además que hicieron los dos multitud de películas juntos. Pero Alain Delon no tenía fama de tener digamos, una estabilidad emocional por la fama de conquistador de mujeres que tenía. Romy Schneider pues se enamoró profundamente de él, pero tuvieron un idilio, tuvieron una de esas historias de amor realmente fantásticas como la que tuvieron Richard Burton o Elizabeth Taylor en los años 60, pero la mala suerte empezó para Romy Schneider aquí, realmente, porque Alain Delon la dejó tirada prácticamente, y además por carta, rompió la relación por carta, lo que afectó emocionalmente tanto a ella, personalmente, como a su carrera. Pero esa tragedia la utilizó Romy Schneider en favor de sus papeles dramáticos para otorgarnos unas interpretaciones realmente fantásticas. El papel de Sisi, además, es que la marcó profundamente, tanto para bien como para mal. Para bien porque fue el papel que la catapultó a la fama, pero para mal porque todo el mundo solo veía en las películas a Sisi y no la veían a ella realmente. Y además juró que nunca volvería a interpretar el mismo papel, hasta que en 1972 Luchino Visconti la dijo para el papel de Ludwig: me gustaría que interpretaras otra vez a Sisi, lo cual al principio ella dijo un no rotundo, aunque claro, ¿quién era el que iba a decir no a un director como Visconti? Pero Visconti la convenció diciendo: es que esto va a ser una película histórica y dramática, y no vas a interpretar a una niña llamada Sisi, vas a interpretar a la emperatriz Isabel de Austria, desde un punto de vista ya no edulcorado, sino un punto de vista mucho más dramático e histórico. Y eso es lo que le convenció a Romy Schneider para hacer Ludwig, una de las grandes obras maestras de Luchino Visconti, que tenéis aquí comentada en el canal, pero como ya os he dicho en otras veces, que a mí me gustaría, ¿cómo os diría yo?, hacer una review mucho más completa, porque es una película de 4 horas, es una película río, en el que, ahora que tengo más soltura frente a la cámara que hace 4 años, cuando yo pues hice la primera review de esa película, me gustaría volver a comentar. Y la verdad es que el dúo, la química que hay entre Helmut Berger y Romy Schneider en esta película es realmente fabulosa. Interpreta además a una Isabel de Austria que no tiene nada que ver con el papel edulcorado de Sisi, por otra parte edulcorado pero encantador bajo mi punto de vista. También ya os digo, con Alain Delon hizo una película muy polémica en su día, los dos, llamada La piscina, en donde pues ahí pues volvieron a estar juntos, pero la verdad es que tuvo una tragedia muy importante Romy Schneider posteriormente, de cuando le dejó Alain Delon, pues ella se intentó suicidar varias veces, evidentemente por amor,
Y las malas lenguas dicen que ella pues a los 43 años falleció, digamos, por una serie de alcohol, drogas que ya tenía, por una serie de tragedias que ya acumulaba dentro de su vida. Se casó con un productor que también a la postre fue luego también cayó en el alcohol en determinadas circunstancias, porque el hijo de Romy Schneider, el único hijo que tuvo ella, falleció. Pero falleció de una manera bastante tonta, por así decirlo, si me permitís la palabra. Y es que se atravesó la femoral de una pierna en una valla que ellos tenían en su casa de campo. La atravesó intentando pasar la valla y pasar su casa porque se le habían olvidado las llaves. Intentó pasar a su casa no a través de la puerta principal del jardín, sino a través de la valla. Y se clavó una de las rejas de lo que era la valla principal de la casa, atravesándole la femoral. Y claro, cuando murió, pues Romy Schneider cayó en una depresión brutal. Fue su amiga también, igual que de Catherine Deneuve, su amiga Simone Signoret, actriz francesa, más mayor que ella, la que la ayudó y le dijo, sigue adelante con tu carrera, sigue a ello porque todo eso te va a ayudar a liberar toda la tensión que tenía. Además, pero debido a todo esto, por así decirlo, la ruptura que tuvo de su corazón, con que le dejó a Alain Delon el corazón roto, la muerte de su hijo, ver a su marido, un productor de cine por aquel entonces muy famoso, metido en el alcohol, pues claro, todo eso fue un acúmulo muy grande que evidentemente pues dio al traste con la vida de Romy Schneider y con su carrera, a pesar de ser muy notable. Es más, hay fotos de Romy Schneider en internet con 43 años, el año que falleció, que parecía que no tenía 43 años, parecía que tenía más de 60, por todas las tragedias que había pasado realmente. O sea, desde que la vemos en Sisi, que tiene, ya os digo, 17-18 años, hasta 43 años, hombre, es una diferencia de edad hasta cierto punto importante. Pero el cambio físico que hay es tan brutal debido a todas las tragedias que acumuló Romy Schneider. Pero la verdad es que a mí Romy Schneider me enamoró como actriz realmente viéndola en Sisi. Además que con 16 años, 17, se desenvuelve de una manera absolutamente magistral. A su compañero de reparto, que ya era un actor, por así decirlo, un actor consagrado, que era Karl-Heinz Bond, al que luego le vimos posteriormente en El fotógrafo del pánico, de Michael Powell y de Emery Pressburger, pues prácticamente hace también, pues prácticamente que desaparezca. Es decir, Romy Schneider le dio a Sisi, sobre todo en la primera película, ya la comentaré aquí en el canal, la película de Sisi, una naturalidad, pero un encanto que a mí en muchas ocasiones me recuerda a ese encanto y a esa mirada ingenua, inocente, pero a la vez que te transmite dulzura, muy parecida a la que tenía Audrey Hepburn, salvando las distancias. Yo creo que Audrey Hepburn era mejor actriz que Romy Schneider. Pero Romy Schneider también dentro del cine europeo destacó muchísimo, sobre todo en Francia, porque cuando conoció a Alain Delon se fugó con él y dejó Alemania y Austria, cosa que en Alemania y en Austria no se lo terminaron de perdonar nunca. Pero Romy Schneider siempre dejó realmente el sello de su calidad interpretativa en las películas de Sisi, que fueron las que le encumbraron, y sobre todo en esa otra gran obra maestra que de Luchino Visconti, haciendo también de Isabel de Austria, que fue Ludwig, donde está absolutamente fabulosa. Eso es uno de esos papeles que marcan, digamos, la carrera, la interpretación de una actriz. Romy Schneider trabajó en 1001 producciones, tanto francesas, alemanas, austriacas. Ernst Mariska, se puede decir que el director de Sisi fue el director que le abrió las puertas, por así decirlo, de lo que fue todo lo que es su carrera artística. Y luego fue ella ya directamente la que se fue forjando poco a poco. Pero yo os digo, dentro de lo que fue su vida, marcada por la tragedia, fue la que fue también marcando su carrera cinematográfica, sobre todo en papeles dramáticos, en los que prácticamente se fundía con su vida para que dar rienda suelta a todas esas emociones que llevaba en el interior de su corazón. Por eso las interpretaciones de Romy Schneider, ya siendo ya adulta, eran como muy pasionales en el sentido de viscerales, en ese sentido me refiero. La verdad es que si tenéis oportunidad de ver películas de Romy Schneider, sobre todo ya cuando era más mayor, y sobre todo Ludwig, donde hace una interpretación estupenda, con una química genial con Hedmund Berger, tener la oportunidad de ver a Romy Schneider en acción era todo un espectáculo, además que era una actriz de una belleza también deslumbrante. Además tenía un rostro fino, elegante. Siempre Romy Schneider le pasaba como a actrices como a Catherine Deneuve o como a Silvana Mangano.
tenían, digamos que un porte y una elegancia en lo que era ya no solo la puesta en escena de sus personajes, sino en ellas mismas, en el que inundaban la pantalla. Eran actrices, o era una actriz, Romy Schneider, que es que también dominaba la puesta en escena en todo momento. La verdad es que poco me queda de decir de una actriz que realmente merece muchísimo la pena, porque yo creo que hoy es una de esas actrices que están parcialmente olvidadas. En el número 5 ya os digo Romy Schneider. En el número 4, una actriz que ya me habéis oído hablar muchas veces de ella. ¿Qué puedo decir yo de esta actriz también que no haya dicho antes? Que es un auténtico ángel. Fue pisar Hollywood en el sentido de hacer una película muy jovencita junto a Gregory Peck, que se llamó Vacaciones en Roma. Muy jovencita estaba ella, y ganar el Oscar a la mejor actriz. E indudablemente estoy hablando, evidentemente, de Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, digamos, es la quinta esencia ya no solo de la interpretación, de la elegancia y de la belleza. Fue musa de Givenchy, que la vistió en esa obra maestra de Blake Edwards, que es Desayuno con diamantes. Pero es que fue capaz de comerse interpretativamente hablando, prácticamente, bueno, es que su compañero ya estaba un poco casi en el canto del cisne de su carrera, pero perfectamente a estar a la altura de un monstruo de la interpretación como Cary Grant, en esa obra maestra de Stanley Donen que es Charada. Audrey Hepburn es de esas actrices que lo hacía todo y todo bien, y abarcó, igual que todas las demás actrices que os estoy diciendo de la lista, la mayoría de géneros cinematográficos. Estuvo fantástica en Una cara con ángel junto a Fred Astaire, maravillosa en My Fair Lady, que yo creo que es su papel más icónico junto al de Desayuno con diamantes. También maravillosa en Dos en la carretera junto a Albert Finney, otra de las grandes obras maestras visuales de Stanley Donen junto con Charada, aparte de los musicales que haría Donen. Pero también, evidentemente, las comedias que ella filmó, los musicales, pero ya no solo... Podría deciros aquí 50 títulos de Audrey Hepburn, pero yo tengo que ver a Audrey Hepburn como lo que era, realmente un ángel en la tierra. Es decir, Audrey Hepburn, esa era la actriz que le pasaba lo que a Marilyn Monroe, que cuando salía, pues inundaba la cámara. O sea, el cinemascope lo abarcaba absolutamente todo con su sonrisa. Estuvo elegantísima, elegantísima y excepcional en Desayuno con diamantes. Desayuno con diamantes es a Audrey Hepburn, digamos, lo que a Con faldas y a lo loco es para Marilyn Monroe, por así decirlo. Es decir, es un papel icónico dentro de su carrera, el de esa prostituta de lujo que dice que nada malo la puede ocurrir en Tiffany's. Tiene además Audrey Hepburn tenía la capacidad de que cuando ella hablaba, decía algún diálogo, alguna frase, todas lo decía con una solemnidad, pero a la vez con una naturalidad que se te quedaban grabadas en la memoria. Y además con una sofisticación, porque la palabra para definir a Audrey Hepburn es sofisticación. Yo me acuerdo en Desayuno con diamantes cuando está con George Peppard, un George Peppard completamente anulado en la película. Ella es la protagonista. Aunque bueno, George Peppard también, hombre, no le vamos a hacer de menos a Aníbal, el del equipo A, pero claro, no podía hacer absolutamente nada. Le dice, no, es que nada malo me puede ocurrir en Tiffany's. Le gustaba tanto la joyería, la vida, cómo lo vive ella, ese mundo de la alta sociedad, pero ese mundo que para ella no logrará alcanzar y que George Peppard, su personaje, le hace ver que nunca llegará a ello. Pero ella lo vive de tal manera que nos creemos que efectivamente una persona como Audrey Hepburn solo puede estar en el mundo de la alta sociedad. Es decir, aunque la película sea una prostituta de lujo. Prostituta de lujo que además muchas actrices, y si me permitís el inciso, cuando salió el casting para hacer Pretty Woman, muchas actrices del Hollywood moderno no quisieron hacerlo diciendo que es que era una prostituta. Pero es que Audrey Hepburn, en Desayuno con diamantes, hizo el papel de una prostituta, aunque fuera de lujo. Pero es que ese papel fue icónico en su vida. Es uno de los papeles, digamos, femeninos más representativos de la historia del cine. No los mejores, no estoy hablando de los más importantes o de los mejores, sino de los más icónicos, uno de los más míticos, por así decirlo. Como mítico también fue el papel de Vivian, interpretado por Julia Roberts en Pretty Woman. E interpretando una prostituta, pero tampoco tenía nada de malo. Realmente.
Pero es que, claro, la sofisticación que tenía Audrey Hepburn en lo que es su manera de enfocar los personajes, era de una manera absolutamente encantadora. Encantadora. Yo me acuerdo también de ella en otras obras maestras como es En Guerra y Paz, junto con Mel Ferrer, que era su marido, del que recibió malos tratos, todo hay que decirlo. Yo no sé cómo se puede ser un mala bestia en esta vida para maltratar a alguien como Audrey Hepburn. O sea, no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza. Con a Mel Ferrer le haría yo unas cuantas cosas que sinceramente me las callaría por maltratar a Audrey Hepburn. Pero sí, ahora fuera un poco de estos comentarios, os diré que Audrey Hepburn sí que tuvo un matrimonio muy convulso con Mel Ferrer. Y sí que efectivamente tuvo maltrato físico, no mucho, pero también bastante psicológico. El matrimonio terminó rompiéndose. No sé qué vio también Audrey Hepburn en Mel Ferrer, que le conoció además en el rodaje de Guerra y Paz, la famosa novela de León Tolstoy que dirigió Kim Vidor en los años 50. Pero vamos, hablar de Audrey Hepburn es hablar pues de la cumbre de Hollywood dentro de los años 50 y de los años 60. Aunque de los años 50 la reina era Marilyn Monroe. Pero eran dos estrellas muy distintas, muy diferentes. Marilyn Monroe era la estrella en general. Sin embargo, Audrey Hepburn encarnaba la elegancia que no tenía Marilyn Monroe y la sofisticación que tampoco la Monroe tenía. Pero vamos, eran actrices, eran estrellas que eran totalmente distintas, por así decirlo. Pero Audrey Hepburn, todos sus papeles se puede decir que eran encantadores. Si Audrey Hepburn no te ha enamorado en el cine en sus papeles, es muy difícil que te enamore nada prácticamente en esta vida. Es que era un ángel. O sea, es que verla, sobre todo cuando sale en Desayuno con Diamantes, con esa Pamela, además poniéndoselos. ¿Cómo se ponía los pendientes Audrey Hepburn en las películas? Es que solo Audrey Hepburn sabía ponerse los pendientes con esa naturalidad, con esa sonrisa en la cara y con esa sencillez. Pero todo eso no es fruto de la casualidad, es fruto del talento. O sea, Audrey Hepburn, hay un plano en Desayuno con Diamantes que sale con una Pamela que está guapísima, que va a salir en ese momento con George Peppard, cuando viene la amiga amante de George Peppard, y sale de lo que es la habitación, y dice, ¿qué tal estoy? Poniéndose un pendiente, y además de una manera muy natural, sonriendo. Eso solo lo sabía hacer Audrey Hepburn. Eso solo lo sabía hacer Audrey Hepburn. Pues os digo que es una actriz totalmente inigualable. Audrey Hepburn era pues una de las grandes reinas de Hollywood de todos los tiempos. Como ella ya no lo habrá otra. En el número 4, Audrey Hepburn. En el número 3 nos vamos de nuevo a una actriz británica. Esta actriz británica, para mí, es la mejor actriz que hay hoy en día en Hollywood. Y es una de mis favoritas. Vamos, en Hollywood o en el panorama cinematográfico mundial. Estoy hablando de la inolvidable protagonista de Regreso a Hogwarts End de James Ivory, la incombustible Emma Thompson. Para mí Emma Thompson encarna la fuerza, al igual que Kate Beckinsale, de la interpretación británica, pero claro, salvando las distancias. Emma Thompson sigue haciendo papeles absolutamente fabulosos. Yo me acuerdo en la película esta de Disney, un tanto infravalorada, que fue Cruella, protagonizada por Emma Thompson y por Emma Stone, por la que se supone que también ha ganado el Oscar hace poco por La La Land, en la que Emma Thompson hay un duelo interpretativo muy interesante. Es una película que, aunque sea de la Disney, es muy distinta a lo que suele realizar Disney, os la recomiendo, pero por el duelo interpretativo entre las dos Emmas. Pero es que Emma Thompson sigue comiéndose literalmente a todas las personas, a todos los actores y actrices que interpretan los papeles con ella. Estuvo fantástica, además, también en la película que hizo con Tom Hanks, también para la Disney, que fue Al encuentro del señor Banks, interpretando a Pamela Travers. De Emma Thompson ya os hablé cuando hice la exposición de lo que eran para mí las mejores actrices de la historia del cine. He aquí una coincidencia, también creo que hablé de Audrey Hepburn, pero aquí una coincidencia porque yo creo que es la mejor dentro de lo que es el panorama cinematográfico actual. Yo creo que como Emma Thompson no lo hay, ni siquiera Meryl Streep, porque Emma Thompson no solo tiene la facilidad de llorar de Meryl Streep, pero es que Emma Thompson es capaz de fraguarte un papel con un carácter y con una fuerza, sobre todo dando la vena como de actriz de carácter, que a Meryl Streep incluso hoy en día, después de una carrera fraguada de éxitos y de gran experiencia, le cuesta llegar. Pero es que claro, Emma Thompson tiene la ventaja de que el teatro inglés, nuevamente el teatro inglés, que es una gran ventaja para los actores y para las actrices, porque se puede decir que en Hollywood
la gran influencia que ha habido, interpretativamente hablando, además de otras tantas muy numerosas, ha sido la influencia del teatro inglés. El teatro de William Shakespeare. La evolución de todo eso, el legado de todo aquello. Y claro, Emma Thompson tiene la experiencia, además de que fue además mujer de Kenneth Branagh, director de obras de teatro antes de ser director de cine, que además fue pareja de Emma Thompson durante un tiempo, hasta que Kenneth Branagh se dejó llevar por los encantos de Helena Bonham Carter, otra gran actriz, evidentemente. Pero que Emma Thompson se puede decir también que lo ha encarnado pues prácticamente todo en el cine. Nos ha hecho comedias, nos ha hecho dramas, nos ha hecho películas costumbristas, y se puede decir que todo estupendamente. Es una actriz que es que se adapta a todo tipo de papeles con una facilidad, pues una facilidad absolutamente pasmosa. Y además es que Emma Thompson también tiene el talento de una gran escritora. Ella, en la película Sentido y Sensibilidad, además de ser la protagonista, fue la que adaptó el texto para la película de Ang Lee, del mismo título, Sentido y Sensibilidad, otra película que tengo pendiente aquí de comentar en el canal, que muchas veces me la habéis pedido, y que es absolutamente una delicia de película, la película por la que empezó a ser conocida Kate Beckinsale. Es decir, es un reparto totalmente muy británico, por así decirlo. Sentido y Sensibilidad es una película que también es otro prodigio de las películas de época y de costumbres que a mí, ya os digo, me encantan. Ese tipo de dramas decimonónicos, incluso del siglo XVIII, me encantan. Pero también aquí Emma Thompson hizo labor de guionista, por la que recibió el Oscar al mejor guion adaptado en el 95, y también como protagonista. Pero es que Emma Thompson la hemos visto también junto a Kenneth Branagh en Mucho ruido, pocas nueces, en Los amigos de Peter, la hemos visto en su papel clave en la historia de lo que es su filmografía, que es en Regreso a Hogwarts End, como pareja protagonista de Anthony Hopkins, dándole la réplica de un modo fantástico. Lo hicieron tan bien que al año siguiente repitieron en Lo que queda del día, que es para mí la mejor película de James Ivory y uno de los mejores títulos de lo que es el cine moderno y contemporáneo. Esa señorita Kenton, la ama de llaves de Lord Darlington, en esa fastuosa y maravillosa casa, cerca de, en tiempo cronológicamente, de la Segunda Guerra Mundial, con una historia de amor soterrado, y cómo la vemos como, por ejemplo, cuando Anthony Hopkins, ese dúo de mayordomos, se han enamorado después de tantos años de servicio en Darlington Hall, que ella siempre estuvo enamorada del personaje de Anthony Hopkins, como ella en la parada del autobús llorando, realmente porque Anthony Hopkins ha sido como el amor de su vida, su personaje ha sido el amor de su vida, cómo se queda en la parada del autobús con esa luz mortecina, ella llorando por lo que pudo haber sido y no fue. Ahí es donde se ve la calidad interpretativa de una actriz. Para mí, Emma Thompson representa la interpretación en su más puro estilo británico. Y el estilo británico en interpretación es, con permiso de Hollywood, el mejor, todo hay que decirlo. En el número 3, Emma Thompson. En el número 2, pues una película, perdonad que me cambie un poco de posición. En el número 2 tenemos a otra gran estrella de Hollywood. Una estrella de Hollywood que fue la mejor pagada de los años 40 junto con Humphrey Bogart. Es más, Rita Hayworth la pagaban por película algo más que a Humphrey Bogart, porque eran prácticamente las dos estrellas más taquilleras del momento. O sea, Humphrey Bogart en los años 40 era el no va más en Hollywood, por así decirlo. Pero es que Rita Hayworth fue un punto y aparte. Rita Hayworth, antes y después de su película mítica, una de las obras maestras del cine negro, que es Hilda, la película que la encumbró, se puede decir que no había, como decía el cartel de la película, no hay realmente mujer como Hilda, no habrá nunca otra mujer como Hilda. Yo diría que no habrá nunca otra actriz, otra estrella de cine como Rita Hayworth. Rita Hayworth empezó siendo bailarina, además tiene doble nacionalidad, tanto española como estadounidense, porque su nombre era de padre español y madre norteamericana. Se llamaba Margarita Carmen Cansino y además era bilingüe, hablaba tanto español perfectamente como el inglés. Fue mujer durante unos cuantos años de Orson Welles, del Ciudadano Kane, hasta que Orson Welles, pues digamos que se divorció de ella, pero también la hizo protagonizar una película de cine negro absolutamente fabulosa, muy surrealista para la época, adelantada a su tiempo, que fue La Dama de Shanghái, una película que yo también tengo que comentar aquí en el canal, porque es una de mis películas de Rita Hayworth favoritas. Pero es que Rita Hayworth
en todas las películas que salía. Volvemos a lo mismo que os he comentado. Era la gran protagonista de todo lo que hacía. Estuvo primeramente antes de hacer, creo que fue antes de hacer Hilda, en 1941, realiza una película junto a Fred Astaire, que era, a ver si me acuerdo, Desde aquel beso, en la que formó parte, formó pareja de bailarina con Fred Astaire. En realidad ella venía del vodevil, Rita Hayworth venía del vodevil, y claro, bailar se le daba muy bien, se le daba excepcionalmente bien, también, o incluso yo diría que incluso mejor que a Ginger Rogers. Ginger Rogers, su modo de bailar, también otra de mis actrices favoritas, ya os digo, ya he hablado de ella, tenía un modo de bailar un poco más mecánico. Porque bueno, ella no venía del vodevil, había protagonizado musicales, yo digo que empezó en La Calle 42 también como bailarina, haciendo un pequeño papel, pero Rita Hayworth tenía una soltura bailando con Fred Astaire que no la tenía Ginger Rogers, aunque no fue ni mucho menos la mejor pareja, si me permitís el inciso, de Fred Astaire. Yo creo que la mejor pareja protagonista, mejor pareja de baile de Fred Astaire fue Eleanor Powell. Sin duda alguna, pues la mejor bailarina que ha tenido Hollywood, junto con Ann Miller, posiblemente la mejor. Eleanor Powell, vamos, verla bailar era una auténtica maravilla. Hay una película que se llama La nueva melodía de Broadway, ya os hablaré de esa película, en donde hacen un dúo, está aquí en YouTube el dúo, en la nueva melodía de Broadway, que hacen un dúo Fred Astaire y Eleanor Powell, que es, digamos, para babear de cómo se mueven. Pero vamos, voy a lo que iba. Pues hizo una película muy conocida, ya os digo, con Fred Astaire, Desde aquel beso, que salió tan bien realmente la película, que luego repitieron en otra película superior que se llama Bailando nace el amor, en donde estaba muy jovencita Rita Hayworth. Yo la tengo, esa película también, como no iba a tener una película de una de mis actrices favoritas. Pero también empezó en el año 39 en una obra maestra del cine de aventuras con Howard Hawks, que se llaman Solo los ángeles tienen alas. Una película que es un auténtico prodigio junto a Cary Grant, junto a Jean Arthur y a Thomas Mitchell. Yo la tengo aquí comentada en el canal, es una crítica y un vídeo en el que yo estoy muy orgulloso de ese vídeo. La verdad es que aquel día estaba profundamente inspirado, porque la película Solo los ángeles tienen alas me impactó mucho, es una de mis películas favoritas, aunque no la incluí dentro de lo que fue la lista de mis películas favoritas, porque hay otras que me gustan mucho más. Pero Solo los ángeles tienen alas, digamos que fue... Ahí es cuando empezó Rita Hayworth a empezar a calentar motores, del año 39. Pero toda la época gloriosa de Rita Hayworth fue los 40. Los primeros musicales que hizo con Fred Astaire, estos dos musicales con Fred Astaire, y sobre todo a raíz, por ejemplo, de la película de cine negro, encarnando a la femme fatale más famosa de todos los tiempos, que fue Hilda. Hilda fue la película que realmente enmarcó a Rita Hayworth en la historia del cine. Luego, posteriormente, ya os digo, vendrían La dama de Shanghái junto a Orson Welles, que era su marido, y luego también una serie también de películas como por ejemplo Los amores de Carmen, La dama de Trinidad y Salomé. Pero para mí Rita Hayworth siempre será Hilda. Es más, yo tengo a Hilda la película como en un altar esa película. Y para mí es una de mis favoritas de Rita Hayworth, por no decir mi favorita. Siempre que veo a Rita Hayworth veo la quinta esencia de la elegancia, de la belleza. Tenía un rostro y un físico inigualable. Pero también tuvo un final un tanto trágico. Ya con apenas 60 años ya empezaba a tener problemas de memorizar guiones debido al Alzheimer. Y con solo 63 años falleció Rita Hayworth de Alzheimer. Y bueno, después de todas estas maravillosas mujeres llegamos a la medalla de oro, al número 1. Mi actriz favorita de todos los tiempos. Una actriz que cuando yo vi su primer papel, cuando la vi por primera vez en pantalla fue... Esto me hace mucha gracia. Yo tendría, 8 años, cuando se estrenó esta película. Ahora del 87, sí, 8 o 9 años tendría yo. Y cuando la vi es como si me hubiesen golpeado con un ladrillo en la cabeza. Con un ladrillo en la cabeza, me quedé inmóvil, o sea, yo no podía ver nada más que aquella mujer. Dios mío, he descubierto la quinta esencia, yo ya me puedo morir tranquilo. Quiero decir, los papeles que ha hecho esta actriz, es una de las actrices
que todavía sigue en activo en Hollywood, que todavía sigue rodando, gracias a Dios ha sobrevivido a muchas modas de Hollywood. La vimos hace poco en una adaptación de Asesinato en el Orient Express de Kenneth Branagh, haciendo un papel muy secundario. Pero la medalla de oro y mi actriz favorita de todos los tiempos es mi querida... No, mi querida no. Eso es de quedarse corto. Mi querida no, mi queridísima condesa Ellen Olenska, es decir, Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer es... me quedo sin palabras. O sea, es que me quedo sin palabras. Yo no he visto actriz más guapa en mi vida. Yo no he visto una actriz que luzca un traje de época como solo Visconti hizo lucir a Silvana Mangano en su época, en su última época, época dorada. Yo no he visto una actriz sentarse, mirar, lucir, ya os digo, un vestido o tener una actitud a la vez sensual, a la vez elegante, a la vez sofisticada, como a Michelle Pfeiffer. O sea, Michelle Pfeiffer es una actriz que empezó en una película llamada Bueno, no es que empezase, empezamos a conocer en Las Amistades Peligrosas de Stephen Frears, junto a John Malkovich, Glenn Close y un jovencísimo Keanu Reeves por aquel entonces. Pues esta película, Las Amistades Peligrosas, que tiene muy buenas interpretaciones, la nominación se la llevó Michelle Pfeiffer como a la mejor actriz de reparto, que luego acumuló durante su carrera cinematográfica dos nominaciones al Oscar más. Aunque yo, pues sinceramente, le hubiera dado más premios, aunque ha tenido reconocimientos a su labor interpretativa. Aunque, ahora que recuerdo, apareció en la segunda parte de Gris, pero que junto... Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Fíjate si pasó desapercibida la segunda parte de Gris, en la que también cantaba y bailaba, pero de una manera un tanto más light. La verdad es que la película fue un fracasete. Donde realmente Michelle Pfeiffer empezó fue en Las Amistades Peligrosas. También en El Precio del Poder, junto al Pacino, la que sale guapísima. Pero se puede decir que Las Amistades Peligrosas fue como su rampa de lanzamiento, y de ahí a la fama. Cuando la cogió Martin Scorsese para hacer mi película favorita, que es La Edad de la Inocencia, le ocurrió exactamente lo que a Sharon Stone. Consiguió de ella su mejor papel. Es decir, Martin Scorsese, al ser el mejor director de actores que hay hoy en día vivo, sabe sacar de los actores y de las actrices de sus películas algo que otros directores no saben sacar. Pero que Michelle Pfeiffer ha tenido, que sí ha sabido sacar ella por sí misma, pero que en La Edad de la Inocencia se potencia 1000 veces. Y fijaos que tenía un reparto que estaba Winona Ryder en su mejor momento y Daniel Day-Lewis, es decir, otro monstruo de la interpretación. Pero es que Michelle Pfeiffer es la absoluta protagonista de esta película y le da sopas con onda a sus compañeros de reparto. La naturalidad, digamos que alcanza el cénit de la interpretación, para mí, dentro de lo que es el cine contemporáneo, el cine moderno, en la interpretación que tiene Michelle Pfeiffer en La Edad de la Inocencia. La manera que tiene ya no de llevar los vestidos, de una elegancia totalmente innata, sino la manera tan natural de desenvolverse dentro de una secuencia, recitando su diálogo, y todo además con una elegancia y una suavidad de movimientos que yo no he visto en ninguna otra actriz. Yo soy una persona que se fija mucho en lo que son las interpretaciones, porque el cine es el arte de la interpretación. La puesta en escena, ya no de la película, sino también la puesta en escena de cada uno de los actores, de las actrices que componen el elenco de una película. Y es que Michelle Pfeiffer tiene una elegancia innata. Si Audrey Hepburn es la sofisticación, Michelle Pfeiffer es la naturalidad. Y además es que ella sabe ser sexy, sabe ser sensual, sabe insinuar sin quererlo. Es decir, la actitud que tiene en La Edad de la Inocencia y en otras tantas películas. Yo me acuerdo de una película también muy simpática que hizo junto a George Clooney, se llamó Un día inolvidable, en la que los dos tienen, son dos oficinistas que tienen hijos que tienen que llevar al colegio y se intercambian los hijos cada 2 por 3 porque dice, oye, yo este día tengo que hacer esto, pues te llevas a tus hijos y a los míos o tal y cual. En una comedia romántica que estaba muy bien. Soy también un claro defensor de las comedias románticas, de las buenas, no las novelitas rosas, de una comedia romántica que esté bien hecha.
Y la verdad es que la química que tuvo con George Clooney en aquella película fue estupenda. Además, una película que se pasa en un suspiro y con un guión muy ágil y muy dinámico. No la tengo un día inolvidable en videoteca, me gustaría tenerla. Pero es que Michelle Pfeiffer es de esas actrices que sabe hacer, ¿cómo os diría yo? Sabe hacer fácil lo difícil. Lo que para otras actrices les cuesta mucho tener una naturalidad y una soltura en su papel, Michelle Pfeiffer lo hace todo, que es que le sale solo. Le sale absolutamente solo. Me acuerdo en un momento de la película de Un día inolvidable, en el que al final de la película le va a dar ya un beso con George Clooney porque terminan encariñados. Pero es que se ve que George Clooney parece que está como impostando un poco el beso, pero es que ella está sonriendo de tal manera que es que le sale la interpretación sola a ella. También estuvo absolutamente magistral en esa película de fantasía de Richard Donner que fue Lady Halcón. En Lady Halcón también estuvo encantadora. Además que tiene un encanto su papel. Junto a Matthew Broderick. Yo creo que Matthew Broderick, la interpretación que tiene, un poco, ya no despistado, sino también como guardián del personaje de Michelle Pfeiffer, de lo que es el halcón que se transforma a ella y todo eso. Yo creo que Matthew Broderick en muchos momentos se queda como obnubilado porque es que estaba guapísima en esa película, estaba arrebatadora. Además que el primer plano que tiene Richard Donner, muy astuto él, muy zorro por todo esto, el primer plano que tiene Michelle Pfeiffer en la película, si os acordáis, es que ella va con una capa. Pero es que en el primer plano que tiene, el primerísimo primer plano que tiene Michelle Pfeiffer, su presentación del personaje, cuando ella ya se transmuta en humana, en persona, es un giro, con la cámara, con un plano estático, es un giro en el que ella casi mira la cámara como de soslayo y ve esos ojos azules tan resplandecientes. Totalmente de película de fantasía. Es que Michelle Pfeiffer es como un personaje de fantasía en esta película. Tiene una capacidad de transformarse Michelle Pfeiffer en esos papeles absolutamente maravillosa. Yo creo que Michelle Pfeiffer es una actriz que merecería más reconocimiento, pero demos gracias a Dios que todavía sea una actriz que continúe realmente en activo. Porque yo creo que hay pocas actrices que hayan sobrevivido desde principios de los 80 hasta ahora la vimos, ya os digo, en un papel en Asesinato en el Orient Express, la versión de Kenneth Branagh, esta versión un poco descafeinada de lo que es. Mucho mejor la versión de Sidney Lumet, no hay punto de comparación, o de la serie de Poirot con David Sackett, pero que aquí realmente Michelle Pfeiffer hace un papel secundario, pero sigue dando muestras de esa naturalidad, de esa fuerza que tiene ante la cámara, y ella elabora una de las mejores interpretaciones de la película sin ningún género de dudas. Para mí Michelle Pfeiffer ya no es solo la encarnación de una belleza, de una naturalidad, de una elegancia en su buen hacer cinematográfico. Es, ya os digo, como Charlize Theron, una actriz que si hubiese estado en la época de oro de Hollywood, se hubiera puesto las botas a hacer absolutamente una cantidad absolutamente brutal de clásicos. Pero bueno, es la actriz que dirigió Martin Scorsese en mi película favorita, y yo después de verla de la inocencia, y después de verla a ella, se puede decir que me cambió la vida. Me cambió la vida por completo. Ya no había actriz para mí más que Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer para mí ha sido lo más. En los años 80 también realizó otra serie de películas cómicas, también así de evasión, como fue por ejemplo aquella con Jeff Goldblum, que recordará a mi amigo Pedro, el coleccinéfilo, que fue Cuando llega la noche, junto a Jeff Goldblum, una película con una interpretación donde Michelle Pfeiffer se la ve que también está muy cómoda, pero es un papel más sencillo. Pero lo domina también por completo porque ya estaba acostumbrada a papeles bastante más complejos. O sea, claro, la cara de Jeff Goldblum ha sido la que ha sido y la de Michelle Pfeiffer ha estado muy... Ella ha trabajado, hombre, trabajar con Martin Scorsese es como trabajar en la edad de oro de Hollywood con George Cukor, con Victor Fleming o con John Ford, por así decirlo. Pero claro, evidentemente Michelle Pfeiffer estaba muy por encima de lo que podía dar aquella película. Decimos que Michelle Pfeiffer en ese sentido podía dar mucho más de sí. Y bueno, pues hasta aquí pues las que son pues mis 10 actrices favoritas. Michelle Pfeiffer, Rita Hayworth, Emma Thompson, Audrey Hepburn, Romy Schneider, Ginger Rogers, Marilyn Monroe,
Charlize Theron, Catherine Deneuve y Kate Beckinsale. Las tengo aquí apuntaditas en un papelito para ir más o menos hablando de ellas. Y bueno, esas son, digamos, mis actrices favoritas. No las que yo creo que son las mejores actrices, no son. Algunas de ellas, como evidentemente Emma Thompson y Audrey Hepburn, sí son para mí dos de las mejores actrices de todos los tiempos. Pero estas son mis favoritas, las que para mí llenan la pantalla, las que yo para mí disfruto viéndolas. Y para mí, pues, películas que yo tengo en un altar como Ludwig con Romy Schneider, que yo tengo Pearl Harbor porque está Kate Beckinsale, que tengo Regreso a Hogwarts End porque está Emma Thompson, tengo Belle de Jour de Buñuel porque está Catherine Deneuve, Los paraguas de Cherburgo porque también está Catherine Deneuve, los musicales de Fred Astaire porque está allí realmente Ginger Rogers y porque me gustan también los musicales, como sabéis realmente. Todas estas actrices son las que para mí son, digamos, mi debilidad cinematográfica. En un próximo vídeo, no sé si será el siguiente o un poquito más adelante, hablaré de todos mis actores favoritos, en los que también hay tanto contemporáneos como clásicos. Espero que os haya gustado este vídeo de lo que son mis actrices favoritas. Esas actrices que han despertado en mí realmente, han logrado despertar mi corazón, realmente. Me han enamorado al verlas en la pantalla, ellas iluminan la pantalla, y ver una película de estas actrices, pues para mí es un deleite. Se me quitan todos los males. Se puede decir que se me quitan todos los males cuando veo a Charlize Theron o cuando veo a Charlize Theron, o cuando veo a Ginger Rogers bailando, o cuando veo a Emma Thompson interpretando, o cuando veo a Rita Hayworth en Hilda cuando se echa la melena, esa melena pelirroja, debe estar espectacular con ella, o cuando veo a la Condesa Olenska, o cuando veo a Kate Beckinsale con su Pamela llegando al puerto de Pearl Harbor. Entonces es cuando me derrito. Cuando me derrito, entonces. Bueno, fuera bromas, pero vamos, yo os digo, estas son mis 10 actrices favoritas. En un próximo vídeo, o unos vídeos más dentro de poco, más adelante, mis 10 actores favoritos. Espero que os haya gustado el vídeo, que coincidáis en alguno. Yo os digo que son, evidentemente, gustos personales. Y espero que suscribáis al canal, que les deis al like y que, bueno, pues eso me ayudará mucho, y que comentéis abajo, como siempre, e intentaré responderos en la manera, en lo justo, vamos, en la medida de lo posible, por así decirlo. Espero que tengáis una buena velada y hasta mañana.